Bueno, vamos a ver movimiento ondulatorio. En física, una onda es la propagación de una perturbación. Implica solo transporte de energía, no transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia, aire, agua, etcétera, o no, vacío. ¿Qué quiere decir esto? Si en esa fotografía, ese GIF que se muestra, hubiese una hoja de papel o un pedacito de papel, este no se movería, simplemente oscilaría en una posición de equilibrio en alguna de las ondas que se está presentando. Ya vamos a ver en qué casos esta perturbación se da en el aire, en el agua, y en qué casos esta perturbación se da en el vacío. Muy bien. Las ondas, vamos a clasificarlas según el medio en que se propagan, ¿sí? Existen las llamadas ondas mecánicas, dentro de las cuales tenemos las elásticas, las sonoras. Necesitan un medio para propagarse, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Una onda elástica sería la onda que se origina cuando nosotros utilizamos un resorte, lo estiramos y lo soltamos. En un líquido, cuando arrojamos una piedra, tal cual se veía en la primera foto, en un medio líquido, por ejemplo en el agua, y esto genera ondas. En un medio gaseoso sería el sonido, que ya vamos a estudiar con mayor precisión. Luego están las ondas electromagnéticas. Esas son, por ejemplo, la luz visible, los rayos X, los infrarrojos, los ultravioletas, las ondas de radio, microondas. No necesitan un medio para propagarse y pueden propagarse en el vacío. Fíjense que están formados por dos tipos de ondas, unas que se llaman longitudinales y otras transversales que son perpendiculares a las anteriores. Allí ven cómo se produce el desplazamiento. Finalmente tenemos unas ondas que son las que se han descubierto recientemente, las gravitacionales. Dos estrellas de neutrones que orbitan producen una deformación en el espacio-tiempo que se propaga como onda. Recuerden que son los neutrones que en contraposición con los electrones y los protones tienen una carga neutra. Alteran la geometría misma del espacio-tiempo. No vamos a estudiarlas en profundidad porque nosotros estamos dedicados a la física más bien clásica que a la moderna. Muy bien, seguimos adelante y vamos a ver, ya vimos la clasificación según el medio y ahora vamos a ver según sea el movimiento de las partículas y vamos a clasificarlo en ondas transversales y longitudinales. Esto es muy importante entenderlo. No es que las electromagnéticas siempre son de una determinada manera, las mecánicas de otra. Entonces, vamos a ver. Cuando una onda es transversal, fíjense, cuando el desplazamiento del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Una ola en un estanque y una onda en una cuerda son ondas transversales que se visualizan fácilmente. Mírenlas. Acá tenemos en el sismo. En el sismo se producen dos tipos de ondas a la vez, longitudinales y transversales. Si ustedes miran atentamente la figura, y si queremos traerlo a un ejemplo cotidiano, fíjense que es como la manera en la cual se desplazaría una serpiente. La serpiente para desplazarse va reptando. Eso es lo que hace esta onda. Si bien se dirige desde, supongamos, la izquierda hacia la derecha, no lo hace directamente, sino que va como reptando. Fíjense ustedes. Por eso se llama transversal, ¿sí? Porque va reptando y dirigiéndose en una dirección que es perpendicular al serpenteo, digamos, de la onda. ¿Y cómo será la onda longitudinal? Y bueno, en la onda longitudinal el movimiento de oscilación de las partículas del medio, sea cual fuere este, es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Fíjense ahora el otro movimiento que produce el sismo. Pueden ustedes ver que en este caso es absolutamente paralelo a la oscilación de las partículas a la dirección del desplazamiento. En este caso, fíjense cómo la partícula, que se ve claramente allí,
no se desplaza, solo es desplazamiento de energía, pero no de ninguna de las partículas que serían masa, ¿sí? Simplemente oscilan, al igual que en este caso. ¿Se entiende? Espero que sí, ¿eh? Muy bien, ya las hemos clasificado de las dos maneras posibles, según sea el movimiento de las partículas, o sea, la oscilación sería lo más correcto de decir, y según el medio. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos constitutivos de una onda. Uno de los elementos es la amplitud, que es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de una onda. Fíjense, allí está claramente graficado. Esta vendría a ser una cresta, que es el punto más alto de una onda, y el punto medio. Esto vendría a ser, fíjense, una curva sinusoide con un mínimo y un máximo. Entre los dos mínimos vamos a tener un punto medio. Si unimos este punto medio con una perpendicular hasta la cresta, vamos a tener la amplitud de la onda. El periodo, que es muy importante, es el tiempo que tarda la onda en describir una oscilación completa. Y esa oscilación está dada entre dos puntos que pueden ser, por ejemplo, en este caso, fíjense, dos puntos de mínima. También podemos tomarlo entre dos puntos de máxima o dos crestas. El periodo se define como 1 sobre la frecuencia, que ya vamos a estudiar en mayor profundidad. Aquí tenemos las crestas, fíjense ustedes, que son los puntos de máxima, o sea, los puntos más altos de la onda, de máxima amplitud de onda, y el valle, que es el punto más bajo de la onda. ¿Qué será entonces la longitud de onda? Es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas. Como es una longitud, vamos a ver de qué es la velocidad de propagación de la onda sobre la frecuencia. ¿Qué será entonces la frecuencia? Muy bien. Vamos a ver ahora que si dijimos que el periodo de una oscilación es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda, en este caso hemos tomado dos crestas, la frecuencia se medirá en hertz y es el número de veces que una onda se repite en un segundo. El número de veces que una onda se repite en un segundo. Fíjense, en este caso, el periodo es 1 sobre la frecuencia y la frecuencia es 1 sobre el periodo y se mide en hertz. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña autoevaluación donde ustedes deberían responder verdadero o falso si estuviéramos en una clase común. Y dice, la vibración es el movimiento de un cuerpo en torno a su posición de equilibrio. Aquí la respuesta debería ser verdadera o falsa, de acuerdo a lo que hemos visto. Es verdadero. Una onda transversal es la que desplaza en forma paralela a la dirección de propagación. Según lo que hemos visto, aquí la respuesta es falso. Mientras más denso es el medio, más rápido se van a propagar las ondas electromagnéticas. ¿Será eso cierto? ¿En qué medio se desplazan las ondas electromagnéticas? En el vacío, ¿verdad? Entonces es falso. Una onda que propaga velocidad, energía, materia o fuerza. Una onda ya vimos que propaga solo energía. El edificio Sears, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia de 0,10 Hz. ¿Cuál es el periodo de vibración? Tarea para ustedes. Nosotros sabemos que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Sería entonces, ¿cuánto? Es un cálculo muy sencillo que tendrán que hacer. Ondas sonoras, el sonido. ¿Cuáles son las condiciones de propagación? ¿Cuáles son las características de las ondas sonoras? Vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación.
Vamos a hablar de la reflexión, de la reverberación, de la resonancia, difracción, reflexión, resonancia y ejercicios de autoevaluación. Muy bien, vamos a ver. Fíjense, acá está clarísimo cómo se produce el sonido. Nosotros hablamos, hay una fuente o emisor, hay un receptor, que acá está bastante alterado, y hay un medio elástico. No puede haber aquí un vacío, tiene que haber un medio elástico, el aire, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos cuando hablamos es comprimir el aire, ¿sí?, que tenemos frente a nosotros. Y se produce este movimiento de compresión que se ve aquí. Entonces se produce que un desplazamiento de energía, no de materia. La velocidad de propagación del sonido en diferentes medios. Si es en el aire, la velocidad del sonido a una temperatura de 20 grados es de 343 metros sobre segundo. Es bastante, es muy grande, ¿no? En distintas velocidades se propaga el sonido según sea la densidad del medio. La velocidad de propagación es de 1440 metros sobre segundo en el agua y de 5000 metros sobre segundo en el acero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor densidad tenga el medio, el sonido va a tener un desplazamiento cada vez más veloz. O sea, no es más veloz en el aire que en el acero, muy por el contrario. Entonces, miren acá cómo la densidad tiene que ver. A mayor densidad del medio a través del cual se propaga el sonido, mayor va a ser la velocidad de propagación del mismo. Ahí estaban los puntos suspensivos para responder a esta pregunta. Y si ustedes no lo creen, hagan un pequeño experimento en su casa. Con respecto a lo del agua, si tienen una bañadera, sumérjanse en la misma y produzcan sonidos. Saquen la mano, golpéenla y van a ver cómo se escucha. Hay cosas que uno hace cotidianamente y a las que no les presta la más mínima atención. Si empezamos a prestar atención a lo que hacemos todos los días en nuestra casa, vamos a poder comprobar estas cuestiones que estamos hablando ahora y que parece que no lo fueran, que no fueran ciertas. Hagan la prueba. Muy bien. ¿Cuáles son las características físicas del sonido? Fíjense que son muchas y que nosotros por ahí no estamos atentos. Vamos a empezar con esta tabla que es muy importante que tengan en cuenta. Nivel de intensidad del sonido. Los 140 decibeles, que es una unidad, ¿sí?, para medir la intensidad de sonido, ya son el umbral de dolor. 130 decibeles es un avión despegando. 120 decibeles es un motor de avión en marcha. 110 decibeles es un concierto a los que todos vamos o hemos ido. No un concierto de la sinfónica, un concierto de música rock. 100 decibeles es una perforadora eléctrica. El tráfico normal, no ahora que estamos en el Santo Paraíso, 90 decibeles. Un tren, 80 decibeles. Una aspiradora, 70 decibeles. La aglomeración de las personas, 50-60 decibeles. Conversación, 40 decibeles. Fíjense, el umbral de audición son los 0 decibeles. Es muy interesante tener esto en cuenta, ¿no? Por el hábito que tenemos de usar auriculares y estar todo el tiempo conectados. ¿Y qué es la intensidad del sonido percibido o la propiedad que hace que éste se capte como fuerte o como débil? También llamada intensidad acústica. Depende de la amplitud de la onda. ¿Se acuerdan lo que era la amplitud de la onda? Y se mide en decibeles. ¿Qué es el tono? Muy distinto. Es la cualidad del sonido por la cual yo puedo distinguir entre un sonido grave y un sonido agudo. Los que percibimos como graves corresponden a baja frecuencia. Los agudos son frecuencias altas. O sea, si una persona tiene una voz grave, quiere decir que la frecuencia es baja. En tanto que los agudos
tienen frecuencias altas. ¿Y qué es el timbre? Que a veces uno confunde con el tono. Es la cualidad del sonido que permite distinguir sonidos de igual intensidad, ¿sí? Igual intensidad, perdón, y tono, pero que provenga de distintas fuentes, de distintos lugares, y depende de la forma de la onda, más achatada, más alargada, etc. Muy bien. Acá hay un ejercicio planteado para que ustedes practiquen. Hay distintas ondas, tienen distintas formas. Miren bien, distintas frecuencias, quiere decir distintos periodos, ¿cierto? Porque recuerden que el periodo es 1 sobre frecuencia. Y entonces nos piden que las clasifiquemos determinando qué cosa. ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? Acá hay que analizar. Si la frecuencia es 1 sobre, o sea, la que tiene mayor frecuencia, acá está clarísimo, ¿no? ¿Cuál será? La A, la B, la C o la D. 110, 220, 440 u 880. Evidentemente es la D. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál será la que tiene mayor periodo? ¿Mm? Si el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿cuál será la que tiene mayor periodo? Si yo divido 1 sobre algo y ese algo es cada vez más grande, evidentemente que la que tiene mayor periodo va a ser la A, porque es la más pequeña. 1 sobre 110 es más grande que 1 sobre 220 y más grande que 1 sobre 440 y más grande que 1 sobre 880. Continuando. ¿En qué basamos nuestras conclusiones? En lo que sabemos de matemática y en la definición per se de periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre el periodo y la frecuencia? La relación es muy sencilla. Uno es inversamente proporcional al otro. ¿Sí? Aquí están los gráficos que me permiten dilucidar lo que estoy diciendo. Acá tenemos un grafiquito que me explica dónde se encuentra entre qué frecuencia y qué frecuencia el sonido es audible. Entre los 15 y los 20 kHz. Infrasonido debajo de los 15 Hz, perdón, y por encima de los 20 kHz tenemos ultrasonidos hasta los 500 MHz, microsonidos hasta 1 THz. Disculpen. Vamos a ver ahora, fíjense qué interesante, la reflexión del sonido, la reverberación y la resonancia. ¿Qué es la reflexión? La onda sonora rebota sobre las superficies duras, pero dependiendo de que esa superficie sea especular, es decir, lisita como un espejo, o que esa superficie sea rugosa, esa reflexión va a ser especular o difusa. El sonido, ¿sí?, es como un rayo que se refleja. Entonces vamos a tener el sonido incidente y el reflejado. Cuando el sonido se refleja, lógicamente cambia de dirección. Viene en esta dirección y cambia de dirección. Si la superficie es especular, el cambio de dirección de todos estos rayos es exactamente la misma. En tanto que la superficie es difusa, esos cambios de dirección son muy dispares. Cada uno va hacia un lugar distinto. ¿Y qué es la reverberación? La reverberación deriva de la reflexión y es una ligera prolongación del sonido una vez que se extinguió el original, porque las ondas se siguen reflejando en las distintas superficies. Aquí es como si hubiera otra superficie y otra y otra y otra y se siguen reflejando. Cuando el retardo no es tan pequeño y es mayor, hablamos de reverberación. O sea, perdón, cuando ya es mayor, ya no es reverberación, sino que es el eco. El eco sí que nos permite distinguir entre el sonido directo y el sonido
reflejado. La reverberación no. Y la reverberación es lo que nosotros tratamos de evitar en los teatros, por ejemplo. Fíjense acá, miren, este sonido sale, ¿sí? Se refleja y se vuelve a reflejar antes de llegar al oído. Eso es sumamente molesto cuando estamos escuchando un concierto, porque estamos escuchando muy mal el sonido. ¿Y qué es la resonancia? Es el fenómeno que se produce cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, uno de los cuales empieza a vibrar al recibir las ondas sonoras emitidas por el otro. Cuando afinamos las cuerdas de la guitarra, porque al afinar lo que se hace es igualar las frecuencias, poner en resonancia el sonido de las cuerdas. Pero esto es muy, muy peligroso en las obras llamadas civiles, porque cuando varios objetos o varias partes de una obra entran en resonancia, se pueden producir accidentes, se pueden romper, digamos, las estructuras. Veamos ahora qué es la difracción. Miren, acá está totalmente claro cuál es ese fenómeno. Las ondas avanzan y encuentran un orificio como este, por ejemplo, o una rendija. Es un fenómeno de las ondas, se basa en la desviación, cómo se desvían cuando encuentran un obstáculo o una rendija. La reflexión ya la vimos, onda incidente, onda reflejada, ¿sí? Que la reverberación es algo parte, digamos, de la reflexión, y si es muy profunda la reverberación termina en el eco. Y acá vamos a ver lo que pasó en un puente que se llama el de Tacoma Narrow. Puente de Tacoma Narrow, se dicen que uno de los problemas que tuvo este puente se destruyó porque no se tomaron en cuenta en principio los vientos. Este puente se dice que entró en resonancia, es decir, los distintos elementos que lo componen entraron a vibrar en la misma frecuencia. Esto fue uno de los causales, pero no el causal principal de la rotura del puente. Fueron los vientos, un cálculo deficiente y finalmente el que entrara en resonancia todos los elementos que lo componen. Eso hizo que el puente se destruyera. Cuando entró todos sus elementos a vibrar con la misma frecuencia, se fueron sumando las vibraciones. No había transporte de material, pero sí de energía. Sumen todas las energías de los distintos elementos y van a ver lo que pasa. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Nos piden que clasifiquemos ondas diciendo si son transversales, si son longitudinales, si son mecánicas o electromagnéticas. Vamos a ver las ondas sísmicas P y las S. Y nos preguntan, ¿son transversales, longitudinales, mecánicas o electromagnéticas? Desde ya, las ondas sísmicas son mecánicas, ¿sí? Vamos a ver entonces. Son longitudinales las P y mecánicas. Entonces las S van a ser, evidentemente, mecánicas y transversales. Las ondas en una cuerda seguramente van a ser mecánicas y serán transversales. En una cuerda, piénsenlo y se van a dar ustedes cuenta. Las ondas de rayos X, ¿qué serán? Electromagnéticas y transversales. Las de sonido, obviamente que necesitan un medio, son mecánicas y longitudinales. Las ondas en el agua, transversales, acuérdense de las ondas, y mecánicas. Las ondas lumínicas son electromagnéticas, ¿sí? Piensen en el sol que manda la luz a través del vacío, y transversales. Cuando hablamos de la onda en un muelle nos referimos a un resorte. Entonces, longitudinales y mecánicas. Ondas de radio y de TV son transversales y electromagnéticas. Las ondas de radio van al espacio. Microondas, ¿sí? Electromagnéticas y transversales. Seguimos. Aquí, perdón. Esta onda no tiene, es una onda. Olvídense de los 8 segundos de periodo porque ya van a ver que eso no figura en el práctico. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver. Me piden que ponga cuál es el valle, cuál es la cresta, cuál es la amplitud, la longitud, el nodo y el período. Bueno, valle, cresta, amplitud, longitud, nodo y período. ¿Sí? El nodo es este punto de intersección con la línea de equilibrio. Acá me dicen que si yo conozco el período y la velocidad de una onda, que calcule la frecuencia y la longitud de la misma. El dato es el período y la velocidad. La frecuencia es 1 sobre el período. Entonces, haciendo simplemente el cociente, me va a dar de que 1 sobre 0,2 segundos, la frecuencia es de 5 Hz. En cuanto a la longitud de la onda, va a ser igual a la velocidad, ¿sí? Fíjense, lambda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia, porque la velocidad es lambda por frecuencia, de tal manera 4 metros, ¿sí? Esa va a ser la longitud de la onda. Esto nos recuerda a cinemática, porque son los mismos parámetros los que se tienen en cuenta. Velocidad, ¿sí? Fíjense, sería espacio sobre tiempo. Si ustedes tienen en cuenta que la frecuencia es 1 sobre el período, estaríamos en las mismas ecuaciones. ¿Y cómo va a variar la frecuencia cuando aumente la longitud de onda? Vamos a ver. Cuanto mayor sea la longitud de onda, ¿sí? Menor va a ser la frecuencia. Eso será cierto. Ahora, ¿cuántas oscilaciones por segundo da una onda con una frecuencia de 10 Hz? La frecuencia es de 10 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a dar 10 oscilaciones por segundo. ¿Y cómo lo calculé yo a esto? ¿Cómo hice para calcular esto? ¿Tendrá algo que ver con el periodo? ¿Mm? Yo tengo que analizar los parámetros que tengo. ¿Qué quiere decir 10 Hz? ¿Cuántas oscilaciones por segundo son? ¿Cuántas hay en un segundo? En función de eso, yo saco cuántas son en 10 segundos. Calcula la frecuencia de una onda cuyo periodo es de 0,025 segundos. Uso directamente la ecuación de que la frecuencia es 1 sobre periodo y de esa manera llego a tener que es de 40 Hz. Calculo el periodo de una onda, de nuevo se trata solo de aplicar la ecuación y me da 0,05 segundos, que es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Ahora me dan el periodo y me piden que calcule la velocidad de propagación. Una de las fórmulas me dicen que la longitud sobre el periodo me va a dar la velocidad y allí la tengo, 3 metros sobre segundo. Finalmente, una onda de 12 metros de longitud se propaga con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Me piden que calcule su periodo y su frecuencia. Bueno, utilizamos las ecuaciones que conocemos. Velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo. Periodo será longitud de onda sobre velocidad. Aquí tengo el resultado, el periodo va a ser de 2 segundos, por lo tanto la frecuencia 1 sobre 2 segundos, 0,5 Hz. En definitiva, esto es lo que vemos con respecto de ondas en general. Gracias.